la sesión número 80 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión número 81 se encuentra a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Olivera, Núñez, doña Paulina, Osandón y Sabat, y los diputados señores Durán, don Jorge, Fuenzalida, don Gonzalo, Longton y Torrealba, que modifica la ley número 19.712 del deporte para denominar el Premio Nacional del Deporte como Premio Nacional del Deporte Marlene Arens Ostertag, correspondiente al boletín número 13.596-29. En segundo lugar, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre emisión de contenidos de educación y actividad física en televisión y vía recursos digitales, algunas iniciativas extranjeras. En tercer lugar, un correo electrónico de la diputada señora Olivera, en el cual hizo llegar indicaciones dentro de dicto informe al proyecto de ley correspondiente al boletín número 13.543-29, que está en tabla en esta sesión, e incorporadas, y dichas indicaciones fueron incorporadas en el comparado, que está a disposición de la comisión. En cuarto lugar, una carta suscrita por el señor Patricio Pavés, en que solicita ser recibido en audiencia por la comisión, con el objeto de exponer sobre la actual situación de los profesionales e instructores de deportes de combate en nuestro país, producto de la pandemia, y sobre algunas recomendaciones importantes para la reactivación de esa actividad deportiva en el momento que ello se establezca. Y por último, un oficio del Ministerio del Deporte en que responde un oficio de esta comisión y en que informa el destino final previsto para la piscina ubicada en Cerro Ñerol, de Temuco. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Doña Erika Olivera tiene la palabra. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias, sí, Presidenta. Saludos a todos quienes nos acompañan hoy día. Sí, es sobre el proyecto, sobre el Premio Nacional que hizo mención don Carlos ahí en la cuenta. Bueno, ya este año y el año anterior y el año 2018 nos ha tocado participar como Comisión de Deporte en la decisión respecto de qué deportistas se gana este premio. No olvidemos que este año fue elegida Francisca Crobeto, y a raíz de todo lo que ha sucedido recientemente con el fallecimiento de Marlene Arens, quise de alguna manera homenajearla. Vamos a homenajearla acá en el Congreso en una próxima fecha, pero a ver, Marlene Arens, Presidenta, es la única mujer en Chile con una medalla olímpica. Es del atletismo, deporte que me tocó competir durante muchos años. Y una de las cosas que lamenta de repente uno como deportista o como persona común y corriente de parte de este país, es que nuestros deportistas muchas veces terminan en el olvido, o sea, nunca los recordamos. Y una forma de poder mantener vivo el nombre de Marlene Arens a través de este congreso, creo yo que sería lindo a través de este Premio Nacional del Deporte que lleve el nombre de ella. Así que por eso lo presento y ojalá sea bien recibido eso, porque hay una intención súper honesta detrás de eso. Muchas gracias. Yo se lo agradezco personalmente. Le doy la palabra a don Pablo Prieto. Gracias, Presidenta. Presidenta, tomándome un poco las palabras de Erika y felicitándola por el proyecto que presentó, va a contar por lo menos con todo mi apoyo, me parece de justicia, un poco como lo decía la diputada Olivera. Ha sido la deportista mujer más destacada dentro de la historia de Chile por su logro de la medalla de plata, sin dejar de lado tampoco a nuestra amiga Erika y a Sebastián Keitel, que también han prestigiado a Chile. Pero yo le vuelvo le quiero pedir, Presidente, yo creo que nadie se va a oponer y me parece un premio bastante justo y noble a alguien que ojalá lo hubiéramos hecho nosotros en vida, pero lamentablemente es muy difícil a veces ponernos todos de acuerdo.
pedirle a usted, Presidenta, así como se lo he pedido en prácticamente todas las sesiones, que no sacamos nada con aprobar los proyectos, si estos proyectos después no ven la luz en el Senado. Yo quiero recordar que la Comisión también aprobó un proyecto del mejor deportista de todos los tiempos en el básquetbol, sí, para que un gimnasio lleve el nombre de él. Y hasta el día, estamos hablando hace más de 2 años, el caso de Manuel Herrera, y todavía seguimos esperando, que son proyectos que tienen una repercusión pública tremenda, y se hace justicia, como lo decía la diputada Olivera por su intermedia presidenta, de lo que significa hacerle reconocimiento a los deportistas. Normalmente se lo hacen cuando están en puras ganancias, cuando logran los éxitos, pero después prácticamente entran al olvido. Por eso la semana anterior también con mucha fuerza pedí los oficios, porque hay deportistas, en este caso los futbolistas, que están viviendo en la miseria y nadie les reconoce hoy día después de haber sido figura y algunos haber representado a Chile. Así que yo espero que todos los colegas este proyecto pueda ser aprobado, pero que vaya con esta indicación y la fuerza fuerte de suya, Presidente, y de toda la comisión. Gracias. Gracias a usted, diputado Prieto. Y yo le quería preguntar algo. Mire, don Sebastián Caite levanta la mano y yo lo veo clarito. Tiene la palabra, después voy yo. Gracias, Presidenta. ¿Se escucha bien o no? Sí, perfectamente. Ya, no, en relación a lo comentado en el proyecto de la Erika, que me parece muy bueno, muy importante, pero no sé si estoy de acuerdo. En el fondo del proyecto sí, estoy muy de acuerdo, y por eso que felicito a la Erika por la idea. Me parece que es muy importante que se reconozca a la señora Marlene de todas maneras y de todas formas, pero en la forma misma creo que es complicado. Hoy día todos los premios nacionales que se entregan, ya sea de arte, de periodismo, son premios nacionales pero no en nombre de alguien, y eso es complicado. El actual, que lo presenté a través de un proyecto de resolución, que estoy intentando que se modifique el Premio Nacional del Deporte hoy día, que se le entrega a la actuación relevante del año anterior, y que creo que lo compartimos porque también ha sido tema acá en la comisión, de que sea finalmente al deporte, al deportista o a grupos de deportistas que sean premiados a través de su trayectoria como tal. Pero creo que este premio Marlene Arens, ojalá, si resulta, pero sea en el premio a la actuación relevante, pero no al Premio Nacional del Deporte como tal. Porque, insisto, hoy día todos los premios nacionales que tienen ciertos beneficios, ya sea económicos, de por vida, se llaman Premio Nacional de Arte, Premio Nacional de Física, Premio Nacional de lo que sea, pero no tienen un nombre determinado de una persona. Me encantaría que la señora Marlene se le reconozca por todas formas, y espero, y ahí comparto con el diputado Prieto, de que esperan a que las personas se mueran en Chile para recién dedicarte el nombre de un estadio, y lo voy a decir también cuando tenga que defender el proyecto de resolución, para que también lo tengan como antecedente. En Chile, de todos los estadios, especialmente de fútbol, solamente 10 tienen el nombre de un exdeportista. El resto de los estadios están a nombre o de los alcaldes de turno o exalcaldes, a nombre del empresario que puso las lucas para hacer el estadio como tal. Entonces, no esperemos en Chile que se mueran los deportistas para hacerle todos los homenajes habidos por haber. Además que esos homenajes, o lo que escribimos en redes sociales o la página del diario que salió con suerte, se olvida y pasa el olvido, y en una semana más vamos a estar hablando de cualquier otra cosa menos de la señora Marlene Arens, que merece todos los méritos habidos por haber. Entonces, comparto muy de fondo lo que la Erika está planteando en su proyecto, pero creo que la forma podríamos plantearla, o ella o todos nosotros, de una manera diferente. Entonces, que el premio Marlene Arens sea a la actuación relevante del año, perfecto, pero no sé si así se llame el Premio Nacional Deportivo Marlene Arens, porque eso es lo que me genera un poquito de ruido, porque no pasa en ninguno de los premios nacionales que se entregan actualmente. Muchas gracias, diputado Keitel, perdón, siempre lo digo mal. Pero yo también le encuentro mucha razón en eso, si no tendríamos que cambiarle el nombre a todos los premios. Pero tiene la palabra de doña Erika, que me hace con el dedito así. Sí, Presidenta, a lo mejor yo no logré expresarme bien, pero la idea de este proyecto no es cambiarle el nombre al premio. Se llama Premio Nacional del Deporte, y lo que dice el proyecto, o que también denominado Premio Marlene Arens. En el fondo se le agrega una denominación.
¿ah? Entonces, yo creo que después, si tenemos la oportunidad de invitar a algún especialista en estos temas, sería bueno cuando el proyecto ya tenga que ser visto. Pero es para aclarar solamente que no es un cambio de nombre, sino que es una denominación. Es un apellido, es como un apellido. Es una denominación, porque sí. el título, Presidenta, lo dice súper claro. O sea, no tengo el archivo aquí en mis manos, pero si el señor Cámara pudiese leer el título del proyecto, sería bueno. Muchas gracias. Ya, don Sebastián Keitel y después don Carlos Cámara, o don Carlos para que me diga el nombre, perdón, discúlpeme. Ahí está. Sí, presidente, el nombre del proyecto tal vez quedó es modifica la ley 19.712 del deporte para denominar el Premio Nacional del Deporte como Premio Nacional del Deporte Marlene Arens Osterberg. Si quiere veo el articulado también, pero es bien sencillo. Sí, Estoy abriendo acá en un minuto. El articulado, derechamente lo que hace es modificar el artículo 79 de la ley del deporte para agregar luego de la expresión creas el Premio Nacional del Deporte de Chile, agregar a continuación también denominado Premio Nacional del Deporte Marlene Arens Osterberg. Bueno, esa es la modificación que se propone, que es bastante sencilla. Muchas gracias. Tiene la palabra don Sebastián Keitel. Gracias, Presidenta. Pucha, que se entienda que, al contrario, y agradezco a la Erika lo que busca el proyecto como tal, pero insisto, denominar, y quizás estoy yo malentendiéndolo, pero denominar es prácticamente, finalmente, cambiar lo que significa hoy día Premio Nacional del Deporte Marlene Arens. Insisto, se le está dando un apellido que no sé si corresponde que se le dé un premio nacional como así, no se le da el Premio Nacional de Periodismo a señor Facuse, Juan Facuse. Se llama Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional de Arte, Premio Nacional de no sé qué. Insisto, creo que sería una idea súper linda y ojalá lo tome también la Erika humilde, pero que si se llegara a modificar el día de mañana el Premio Nacional del Deporte y que realmente el Ministerio logre llevarlo, que el Premio Nacional del Deporte sea a la persona que tenga la trayectoria y currículum ex deportista y que a la larga se premie a Elías Figueroa y que no se premie a Elías Figueroa después de que murió y que se le ponga el nombre de no sé quién, que ya tiene un estadio, gracias a Dios, pero y que a la vez el premio de relevancia del año, ese siga, y a ese creo que sí se le debiera poner Marlene Arens, lo encuentro súper lógico, pero no el Premio Nacional del Deporte con apellido Marlene Arens. Creo que eso cambia muchísimo lo que hoy día existe en todos los premios nacionales que se entregan. Pero por eso insisto que la idea es súper buena, pero que ojalá fuera para el premio de relevancia deportiva una vez que se logre cambiar lo que actualmente se premia como el Premio Nacional de Deporte. Eso lo presento. Muchas gracias, diputado Sebastián Keitel. Yo le entendí perfecto en su argumento, lo entendí perfecto y creo que tiene harta lógica y como dijo la diputada Erika Olivera, quizás con alguna persona más entendida en la materia, efectivamente en el tema de los nombres y lo vamos a ver. Doy la palabra en varios. ¿Alguien requiere la palabra? Don Carlos Cámara, dígame. Sí, perdón, solo para cerrar el punto, quizás como este punto la biblioteca siempre nos apoya, quizás pedirle algún informe sobre los otros premios nacionales que hay, qué denominación tienen, cómo fueron creados, un poco para orientarnos y quizás en esta discusión para más adelante cuando se ponga el proyecto en tabla y pidiéndoles esa información por anticipado. Totalmente de acuerdo, supongo que están todos de acuerdo, sí. Don Sebastián, tiene la palabra. Gracias, Presidenta, no me lo quiero hablar todo, pero en temas varios como estamos, bueno, hoy día nos alcanzó a ver lamentablemente el proyecto que soy autor, en conjunto también con usted ahí, el diputado Mulet, sobre el tema de soborno, corrupción y fraude en las instituciones deportivas. Tengo entendido que podría llegar una indicación, una vez que se vote en sala, si es que lo vuelven a poner en tabla. De ser así, me gustaría pedir unanimidad para que si llega esa indicación, la vemos, la votamos y pase lo que pase en la Comisión de Deporte, lo podamos poner después de eso en tabla cuanto antes dentro de la comisión para que salga listo y vuelva a la sala en algún momento, no sé cuándo. Ya se ha demorado harto tiempo porque esto lo hicimos en marzo, pero yo entiendo que hoy día las prioridades están en proyectos COVID. Pero pedir unanimidad en ese sentido de que una vez que pase, que se ponga en sala, se vote en sala, vaya a comisión por esta posible indicación que tiene, ojalá la votemos esa indicación y que después de eso nuevamente se ponga en tabla en la comisión para votar el proyecto y que vuelva a la sala como tal para que no lo sigamos retrasando más,
porque insisto, creo que es algo muy importante dentro del deporte de poder eliminar y sacar de una vez por todas a los delincuentes de cuello y corbata que trabajan a cargo del deporte. Gracias, presidente. Totalmente de acuerdo, diputado, y como es una potestad mía, ¿cierto, don Carlos?, de poner en tabla los puntos, cuente con aquello. No por ser autora, sino que porque también recibí una carta, y aprovecho este minuto para comentárselo a la comisión, recibí una carta y una petición enorme sobre también dirigentes que están muy cuestionados, dirigentes que tienen hartas denuncias y que hoy día están postulándose a cargos como, por ejemplo, la directorio de la NFP, que se viene pronto, cuando la renuncia ya la tuvimos del presidente de la NFP. Por lo tanto, en la reelección creo que es uno de los nombres que está dentro digamos, de las listas, ¿no? Entonces, yo lo que sí le quiero pedir a la mesa, a nosotros, a esta comisión, que cuando se vote este proyecto, porque este proyecto va a ser ley muy pronto, sin duda, y es un muy buen proyecto, es muy rápido, se votó por unanimidad además, seamos nosotros mismos, por lo menos durante este periodo que nos queda, estos 2 años que nos quedan, año y medio, de fiscalizar, de efectivamente fiscalizar respecto a esas personas. Así que una vez pero por sentado, le doy por sentado que vamos a ponerlo en tabla una vez que se vote en la sala. ¿Vamos? ¿Alguna persona más? Listo. No quiero dar nombre respecto de lo que yo recibí porque creo que no es el instante, pero después se lo voy a mandar al secretario para que lo revise puntualmente. ¿Le parece, don Carlos? Ya. Entonces, esta sesión tiene por objeto discutir en particular los siguientes proyectos de ley. El número 1, proyecto de ley iniciado en moción que dispone la emisión de una franja de educación y actividad física, información nutricional y vida saludable a través de los canales de televisión de libre recepción durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe decretado a raíz de la pandemia COVID-19, boletín 13.543-29. El día de ayer venció el plazo para presentar indicaciones de este proyecto y se recibieron indicaciones presentadas por la diputada Erika Olivera, que están incorporadas en el comparado que está a disposición de ustedes, diputados. Le doy la palabra, abro la palabra. Doña Erika, ¿quiere hablar respecto de su indicación? Sí, presidenta, pero me gustaría primero que don Carlos lea Perfecto. La indicación. Gracias. Ni un problema. Don Carlos tiene la palabra, por supuesto, secretario, ayúdeme ahí. Presidenta, de todas maneras le voy a compartir pantalla con el comparado para que vamos a ir viendo cuáles son las modificaciones que propone la diputada Olivera. Perfecto. Así resulta más fácil poder verlo. Presidenta, Dígame. hacemos la única prevención de que si se pide palabra mientras está compartida la pantalla, puede que nos demoremos un poquito más en darnos cuenta, porque se ven menos integrantes. Tenemos un chat, si quieren me piden la palabra por el chat. Ya, perfecto, hagamos eso. Presidenta, Así es. ¿Quién me habla? Disculpen, lo que pasa es que yo no los veo a ustedes, no sé si ustedes me escuchan o me ven. Yo lo escucho y veo su cabeza, pero como que estuviera fija. Le veo los ojos. Yo a ustedes no los veo. Ahora lo veo moverse. Ya, yo no los veo por si acaso. Ya. Debería estar de todas maneras en pantalla el comparado, diputado, no sé si ve eso. No lo veo, no, es que estoy con muy mala señal. Hay problema de conexión probablemente. Pero sí, Diputado sería Prieto. mejor que deje puesta la foto, don Pablo. Yo le doy Diputado, eso. eso. Salga de la cámara y se queda solamente con el... Ahí mejora mucho la conexión cuando apaga el video. Nosotros lo estamos viendo, don Pablo. Parece que no nos escucha. Ahí sí. Ahí sí. Ahí nos dio bola. Ya, don Carlos. Bueno, el proyecto de ley, tal como fue presentado y aprobado en general por la Comisión, dice lo siguiente. En su artículo único señala, durante la vigencia del estado de catástrofe en el territorio nacional, a raíz de la pandemia del COVID-19, los canales de televisión de libre recepción deberán destinar, a través de su señal principal, 30 minutos ininterrumpidos de transmisión de contenidos de educación y actividad física, información nutricional y vida saludable, ya sea de producción propia o aquellos entregados por el Ministerio del Deporte. En el caso de que no opten por esta alternativa, deberán transmitir 60 minutos de los mismos contenidos, distribuidos en segmentos de no menos de 10 minutos durante el horario ya indicado. Los contenidos a que hace referencia el inciso primero deberán considerar los rangos etarios del público, la realización de la actividad física al interior de sus hogares y las recomendaciones de salud necesarias para su práctica. Asimismo, será obligatorio el uso de lenguaje de señas y subtítulos.
Y la indicación que nos hizo llegar ayer la diputada Olivera contiene 3 pequeñas modificaciones al proyecto de ley que acabo de leer. La primera de ellas, para agregar luego de la expresión libre recepción, la expresión de cobertura nacional. Como ustedes pueden ver, ahí está la expresión libre recepción. Y lo que se pretende agregar es que sean los canales de televisión de libre recepción de cobertura nacional, para darles agregado. Luego, también agregar, luego de la expresión señal principal, que se encuentra en la 4ª línea del artículo único, entre las 9 y 19 horas de cada día, delimitando el horario en el cual esta franja debe ser transmitida. Y por último, para modificar también la duración, ya que en el texto original se establecía que debía ser de 30 minutos en la primera modalidad. En este caso, la diputada propone cambiarlo por 20, y de 60 minutos en la segunda modalidad, en el caso de que no optaran por transmitir estos contenidos ininterrumpidamente, y lo rebaja a 40. Esas son las 3 modificaciones, presidente. Perfecto. Alguien acá, por lo menos en el chat, nadie me ha pedido la palabra. Don Pablo, ¿nos ve el comparado? Sí, Erika Olivera tiene la palabra. Ahí sí, presidenta. ¿Me escuchan, cierto? Sí, perfectamente. Ya. No, un poco para explicar el cambio de los articulados. Tengo... Déjeme buscar aquí. Yo la única duda que le voy a preguntar antes, mientras usted busca su texto, diputada, es por cuando dice cobertura nacional, hablábamos de análogo. En algún momento hablábamos de por qué las personas no podían ver todas, digamos, en todo el territorio nacional, los canales ya sea de la franja educativa nomás, estoy hablando porque estoy en la Comisión de Cultura, y en esa hablaban de la televisión análoga, en el fondo es la que no tiene cable o qué sé yo, que puede recepcionar esos canales. Sí, presidenta, y tomando los comentarios que se hicieron en las comisiones anteriores, en el fondo de la indicación número 1, lo que se busca es especificar que los canales de televisión locales, comunales y regionales se encuentran excluidos de esta obligación. Perfecto. Por otra parte, entendiendo que el propósito buscado en este tipo de en que este tipo de contenidos lleguen a personas que no cuentan con otros medios de comunicación como Internet, se busca que sean los canales con mayor cobertura quienes emitan estos contenidos en su señal principal. Es importante, presidenta, destacar que la transmisión de contenido audiovisual es la mejor forma de entregar clases o lecciones sobre lo realizado en cuanto a la actividad física, frente al contenido solamente sonoro, pues mediante la imagen se pueden dar las instrucciones y ejemplificar los movimientos sugeridos. Por ello, este proyecto no consideró a las radios para transmisión de estos contenidos. En cuanto a la indicación número 2, se corrige también la omisión del proyecto de ley original, indicando el espacio de tiempo durante el cual los canales deberán transmitir los contenidos, y ahora se establece que este horario es desde las 9 a las 19 horas, o sea, no es que sea un horario rígido o un horario fijo, sino que en el fondo pueda ser transmitido por cápsula, que se lo voy a decir más adelante, pero entre las 9 y las 19 horas. En el entendido que es un lapso en el cual pueden emitirse contenidos dirigidos tanto a niños, niñas, adolescentes, como adultos mayores, pero también para personas que trabajan, porque este proyecto, presidenta, no está pensado solamente en los niños, sino que en la población en general. A diferencia del proyecto de ley recientemente aprobado por la sala sobre la transmisión de contenido educativo impulsado por el diputado Labra, este proyecto de ley no fija un horario, y lo repito aquí, no fija un horario determinado, sino que en el cual deban transmitirse los contenidos, opta por dar un margen de tiempo, vuelvo a repetir, entre 9 y 19 horas, para que los canales, según sus políticas comerciales y programáticas, puedan elegir el horario que mejor les acomode. Esto a su vez implica que los canales de televisión tienen total libertad para asociar la emisión de estos contenidos, si es que son de producción propia o avisaje comercial, publicidad, etcétera. Presidenta, yo la verdad es que cuando pensé en esto, también pienso en las marcas que pueden auspiciar este tipo de cápsula o de tiempo. Y quiero dar un solo ejemplo. Después que nosotros vimos este proyecto en la Comisión de Deporte, a los 2 días, el Canal 13, en el programa que dan en la mañana, pasó una cápsula de actividad física y deporte con una profesora
que estaba guiando los ejercicios, que duró 2 minutos y medio. En el fondo, esa profesora lo que le enseñaba a las personas era cómo ejecutar el ejercicio y les decía tantas repeticiones. Entonces, acá, como estamos hablando de personas que también tenemos que educar en cuanto a cómo les enseñamos, cómo ejecutar algún tipo de ejercicio, por eso es que se habla de tiempos, ¿ya? También me voy a referir a los tiempos en la próxima indicación. Al respecto, me gustaría mencionar el uso del espacio de no más de 3 minutos dentro de... bueno, lo acaba de decir el matinal bienvenido. En el fondo yo destaco esto, y también destaco lo que dijo el subsecretario Otero la semana pasada en esta comisión, en donde también él hizo mención del trabajo que están realizando con deportistas de alto rendimiento, en donde él habló de que se iban a realizar cápsulas que duraban 7 minutos, que iban a ser transmitidas por TVN. Entonces también uno dice que bueno que lo acojan, que bueno que tomen el tema, pero hoy día bien sabemos que esto es súper importante en la situación en la que nos encontramos. Y respecto de la indicación número 3, que en el fondo es reemplazar el guarismo 30/20, y el guarismo 60/40, en atención a lo explicado por el Consejo Nacional de Televisión sobre los cargos de los cuales estarían sometidos los canales de televisión actualmente, particularmente respecto de campañas de utilidad pública y franja electoral, se ha considerado reducir el tiempo total de transmisión obligatoria diaria de estos contenidos de 30 a 20 minutos si son interrumpidos, y de 60 a 40 minutos, el cambio de 60 cambiamos a 40 minutos, si se realiza a través de bloques no menores a 10 minutos. O sea, yo creo que ahí lo ideal sería 10 minutos. Esto permitirá adoptar de mejor manera estos requerimientos a su programación. Presidenta, yo aquí lo que quiero agregar es que en el fondo, mire, yo voy a ser bien sincera, igual de repente me duelen los comentarios porque cuando uno trata estos temas no por un tema no solamente por lo físico, por la actividad física, que es súper importante, sino que es por un tema de salud. Cuando yo miro esto desde la mirada de la problema de salud que están viviendo hoy día las personas, porque no es solo el movimiento, el que tengan menos movimiento, sino que hoy día las personas son las personas las que nos dicen estamos encerrados, estamos angustiados, estamos viviendo ansiedad, muchos se deprimen también, y desde ahí uno también busca alternativas, y la alternativa, bueno, la que di yo es una de estas, y eso, o sea, yo quiero ser súper sincera en ese sentido, espero que este proyecto vaya para bien. No, mi intención nunca ha sido, bueno, y uno de los comentarios que quería hacer, porque aquí dicen, bueno, no podemos obligar, que fue uno de los comentarios, no recuerdo quién lo hizo, pero alguien en comisiones anteriores, alguien de los invitados dijo, no podemos obligar a que se realicen, no podemos obligar a este tipo de proyectos. Entonces también una pregunta que se hace, primero, decir que la ley general obliga a los privados. Entonces yo desde ahí la pregunta que me hago es, ¿por qué entonces nosotros como parlamentarios, por ejemplo, hemos votado proyectos en donde obligamos a los privados a que no les suspendan los suministros básicos o electricidad, luz, agua a las personas? ¿Y por qué en algo que es tan importante también para la salud de las personas no podemos obligar? Entonces, yo creo que desde ahí también la ley es súper clara y la ley general obliga a los privados. Entonces, yo lo dejo ahí, Presidenta, y le agradezco el espacio. Se le agradece a usted, diputada Erika. Yo la verdad es que la invito a que no sienta esa cosita que le da como pena, que le da de repente, que hablen. Mientras hablen es mejor, dice mi abuela. Así que yo estoy muy de acuerdo con y efectivamente parece que estábamos como conectadas, porque yo vi la misma cápsula que vio usted en Canal 13, y me pasó exactamente lo mismo. Yo dije, parece que vieron la comisión. La buena voluntad se agradece, pero lamentablemente cuando hay que educar también yo creo que hay que imponer ciertas cosas, que no pueden ser solo esperar la voluntad, porque la voluntad puede durar muy poco. Y yo creo que un proyecto como este también podría ser per se, o sea, no per se, pero digamos, se podría volver a tener esta televisión con educación, educación en este caso, o educación, digamos, de práctica deportiva. Bienvenido, Jaime Mulet, ¿cómo le va? Me gusta verlo aquí. Con su desierto florido. ¿Alguien más? Don Andrés Celis tiene la palabra. ¿Me escucha, don Andrés? Es
que no lo veo ni lo escucho. Cuenta. Oye, Don Andrés. No, yo quería hacer la siguiente pregunta. ¿Quién se hace cargo de costear o de pagar lo que es toda la producción, la transmisión, la cápsula en definitiva? Si es que, a modo de ejemplo, Canal 13 pusiera a 6, 7 deportistas a enseñar distintas actividades físicas, ¿quién asume todo ese costo? Esa es la pregunta. Gracias, presidente. Don Sebastián Keitel y después Erika Olivera. Pero, bueno, después opino yo. Don Sebastián. Gracias, presidenta. Justamente sobre el punto que acaba de tocar el diputado Celi, y que entiendo que se modificó el primer punto de las indicaciones, se modifica el que ya no cubriría o ya no obligaría de alguna u otra manera a medios de comunicación, ya sea radial, de comunas o regiones, y que quedaría solamente a nivel de cobertura nacional. Me imagino que todos los canales que TVN, Canal 13, Megavisión, y no sé, ahí no sé si la diputada me puede corregir, pero y justamente voy a lo que acaba de decir el diputado Celi, que hasta qué punto quién obliga y de dónde sacan los recursos para financiar cada una, hasta porque lo que entendí también en la parte final de la intervención de la Erika es que ante la ley se podría obligar de alguna u otra manera a que privados tengan que incurrir en este tipo de obligaciones. Pero insisto, ¿quién financia eso? Los mismos canales como tal, el gobierno, y ojalá me puedan dar una aclaración sobre eso, porque estamos obligando a privados a hacer algo que finalmente no sé si la ley ampara directamente eso. Gracias, presidente. Doña Erika Olivera, para contestar. Gracias, presidenta. Sí, mire, el proyecto es bien claro en el texto. De hecho, cuando se presenta esto se menciona ahí quién sería a cargo de cada cápsula, quién podría ejecutar esto. Y de hecho se menciona el Ministerio del Deporte, porque el Ministerio del Deporte hoy día tiene una cantidad de profesores de educación física, tiene, bueno, los deportistas de alto rendimiento, en el fondo yo nunca los he tocado en esto, porque la verdad es que ellos se dedican a una actividad netamente competitiva, en donde sus tiempos son súper de mucho cuidado, entonces yo no voy a intervenir nunca en lo que hacen los deportistas de alto rendimiento, todo lo contrario, siempre voy a tratar de cuidarlos. Pero si el subsecretario Andrés Otero la semana pasada dijo que van a hacer cápsula con los deportistas, qué bien, qué bueno, porque ya es una medida que me imagino ya han conversado con ellos. Pero yendo a la pregunta del diputado Celi y del diputado Keitel, es eso, o sea, la idea del proyecto es que esto lo tome el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional, que sean ellos quienes realicen las cápsulas de preparación con los profesores que están hoy día contratados, que se les está pagando, y muchos de ellos hoy día están realizando precisamente talleres a través de las redes sociales, están realizando cápsulas pequeñitas. Yo he visto muchas cápsulas del Ministerio del Deporte en redes sociales. Por lo tanto, desde ahí tampoco veo que esto signifique un gasto para el Estado. Y bueno, y ahí también yo le hago el llamado al Ejecutivo en este caso, que sean ellos, ojalá, quienes puedan hacer las alianzas con los canales de televisión. Si aquí no se trata de solamente que uno presente proyectos y los proyectos, pucha, tengan su discusión y finalmente no se puede hacer nada, o nos digan que no se puede, que miles de trabas de repente. No, lo que yo espero es que también aquí haya voluntad de nuestras autoridades, y esto lo digo en buen sentido, no quiero que se sientan que es una crítica o que estoy atacando a alguien. Creo que cuando existen, a ver, y aquí voy a dar un solo ejemplo, presidenta, nosotros que fuimos deportistas, sabemos perfectamente lo que significa tener marcas, sabemos perfectamente lo que significa trabajar con los auspiciadores. Cuando nosotros, los auspiciadores, o nosotros nos sentamos a conversar con algún auspiciador, yo la pregunta que me hago, ¿quién no va a querer apoyar algo que tiene relación con la salud de las personas? Y eso yo creo que tiene que ser trabajado o dirigido por la autoridad que es el Ministerio del Deporte. Entonces, yo por lo menos no veo que en esto se incurra en gastos, ni en grandes gastos, nunca, y además todo lo que sea deporte, salud, es una inversión para el futuro de nuestro país. Pero eso, o sea, en el proyecto está súper claro, dice, será el Ministerio del Deporte, se habla de las cápsulas que son los profesores, entonces esa es la respuesta que yo les puedo dar hoy en día. Don Sebastián
Keitel tiene la palabra y después voy yo. Gracias, presidenta. Justamente a través de la misma explicación que nos acaba de dar la diputada Olivera, creo que no está dentro de nuestras atribuciones como parlamentarios entregar la responsabilidad de gastos, porque sí creo que incurren gastos del Estado y no está dentro de nuestras atribuciones como tal, entonces encuentro que el proyecto finalmente es inconstitucional. Y entiendo el fondo nuevamente de que el deporte es una inversión en salud y es muy necesario, pero no está dentro de nuestras atribuciones el que el Estado financie canales de televisión o programas como tal, porque estamos pidiendo recursos y eso, insisto, es una atribución netamente del Ejecutivo y no del Legislativo. Pero no quiero que se ponga en duda en ningún caso lo mismo que acaba de explicar la Erika, que finalmente claro que es necesario el deporte. Yo siempre lo digo, que hoy día invertir un dólar en deporte son $50 de ahorro en salud de aquí a 10 años más, pero insisto, ojalá que el IND, el Ministerio y todas las instituciones que corresponden inviertan, que gasten y que es necesario que metan plata en deporte. Pero a través de un proyecto así me parece que sigue siendo inconstitucional, como lo presentó y lo explicó la Catalina Parot, como lo explicó también la ministra, y insisto, nosotros no podemos pedirle al Estado que gaste plata a través de un proyecto de ley, sino que a través de un proyecto de resolución, como se tiene que hacer. Gracias, presidente. Muy claro, ahí sí. Don Jaime Mulet tiene la palabra y disculpe por haberlo hecho esperar. No se preocupe, presidenta. Presidenta, yo creo que en el fondo de la discusión de este proyecto de ley está un tema bien complejo, que hoy día de alguna manera discutimos al inicio de la sesión, antes que partiera la sesión, que tiene que ver con la admisibilidad o inadmisibilidad. Ahora este proyecto fue admisible, un proyecto que pasó el control de admisibilidad de la Secretaría y del presidente de la Cámara, que en definitiva hace el control, y se entiende que al menos esa etapa de admisibilidad la superó y llegó a la comisión. Parte de la discusión de la mañana se da que también la comisión es otra instancia donde uno ve si un proyecto es constitucional o no es constitucional y lo puede votar, adicionar, votar a favor, votar en contra, etc. Pero creo que la discusión está eso también detrás. Y lo otro, que creo que es muy relevante también, que dice relación con ello, es que si el Estado, nosotros somos parte del Estado, tiene o no la posibilidad de imponer determinadas obligaciones o cargas a determinadas entidades, en este caso los canales de televisión. Visto como canales de televisión, los canales de televisión, sobre todo los de señal abierta, no son empresas cualquiera. ¿Por qué? Porque no cualquiera se puede instalar con un canal de televisión, porque el canal de televisión de señal abierta ocupa un espectro radioeléctrico, que es parte de lo que está, ¿cierto?, arriba, desde nuestras cabezas o edificios hacia arriba. Y ese espectro es un bien nacional de uso público que pertenece a todos los chilenos y se le entrega en concesión a un canal de televisión o se le da en concesión o a una radio, en fin, los que ocupan el espectro radioeléctrico. De manera que no es una empresa cualquiera que esté cualquiera se instala con un canal de televisión y le estamos imponiendo una obligación, no. Es una empresa que tampoco pueden proliferar muchas porque el espectro es limitado, entonces se concesiona. El Estado sigue siendo dueño del espectro, por donde transitan las ondas televisivas de la señal abierta. Bueno, hoy día hay otros tipos de señales también, ¿cierto? Por cable y otras, pero me estoy refiriendo a esto. Entonces, yo creo que además de ese hecho, está el Estado puede, a mi juicio, imponer determinadas obligaciones. De hecho, se las impone. Está el Consejo Nacional de Televisión regulado en la Constitución. Está la prohibición de pasar determinadas películas o programas con determinada connotación antes de las 22 horas, entiendo, y los canales tienen que dar aviso, etc. En algún momento existió una franja cultural que era obligatoria, me parece los días domingo u otros días que se podían dar y había que darla, digamos, obligatoriamente. Después se estimó innecesario porque todos los canales empezaron a hacer cultura y ya no fue tan necesario. Entonces, a lo mejor, aunque esto es una propuesta solo para la pandemia, la que plantea la diputada Olivera, claro, si todos los canales estuvieran con la voluntad o con el propósito, ¿cierto?, de tener este tipo de franjas a propósito, no sería necesario, pero a veces hay que inducirlo o obligarlo a través de un proyecto de ley. Entonces yo quiero decir dos cosas. ¿Me podrá gustar o no un proyecto? Me gusta. En segundo lugar, ¿podemos o no podemos establecer una obligación? Sí podemos establecer una obligación a un canal,
máxime una entidad que es concesionaria de una onda determinada del espectro radioeléctrico. Yo creo que se le pueden imponer obligaciones. En tercer lugar, ¿quién lo tiene que pagar? Ahí hay un tema complejo. Erika planteaba una solución que ella estimaba que lo tenía que pagar el Ministerio del Deporte, de manera que tampoco se le va a producir daño económico en ese contexto. Yo creo que incluso se le puede obligar hasta sin pagarlo. Hay muchos recursos que coloca el Estado en los canales de televisión y nadie reclama por eso. Que postulan y hacen programas culturales y otros y reciben inyecciones directas de recursos por parte del Estado. Varios miles de millones de pesos anualmente que están en ese fondo concursable. Entonces creo que es un buen proyecto y creo que nos hace reflexionar sobre la importancia también sobre la facultad que tiene o no el Estado de alguna manera de meterse en este tipo de cosas. Es un proyecto, además, que, repito, es solo para establece la obligación solo durante la pandemia. Quiero recordar que en el área de la salud también ha habido proyectos bien complejos que fueron muy resistidos, particularmente por las empresas, como el proyecto que establece los discos estos de tipo disco pares, ¿cierto? Las alertas por alto contenido de grasa o de azúcar o calórico. Y bueno, y la empresa, claro, se oponían, no querían, les gustaba que el Estado le ponga algunos controles, pero es una pelea, digamos, una tensión que se produce, ¿cierto? Nadie quiere que le impongan determinadas reglas. Pero el Estado tiene la obligación de preocuparse por el bien común y desde ese punto de vista creo que este es un buen proyecto en medio de la pandemia. Creo que mucho daño o perjuicio económico no va a producir, es poco el tiempo, y creo que culturalmente, además, nos haría bien, y me incluyo a todos, de tener la oportunidad de ver ese tipo de programas en buenos horarios, digamos, ya que tiene un propósito importante desde el punto de vista de la salud y de la educación. Así que yo estoy por aprobar el proyecto. Respecto a su constitucionalidad, hay cosas cuestionables, pero ya al menos pasó el control de admisibilidad de la Cámara y creo que es suficiente, al menos para mí. Así que me gusta el proyecto y lo voy a votar a favor, presidente. Muchas gracias, diputada Mulet. Le doy la palabra al tiro a doña Erika. Yo creo que acá tenemos, voy a aprovechar de hablar una cosita. Es fundamental lo que dice usted, diputada Mulet, porque ahí tenemos digamos, la consistencia para declararlo admisible este proyecto. Nos pasa lo mismo en cultura, así que tengo como la visión de eso y yo me sumo a sus palabras. Doña Erika, tiene la palabra. ¿Sí? Sí, sí. No, presidente, yo agradecerle al diputado Mulet porque él también nos aclara hartas cosas que de repente para nosotros son un poco desconocidos, pero yo solamente quiero insistir en que aquí, claro, no. Primero, también iba a decir lo mismo que dijo el diputado Mulet respecto de la admisibilidad de este proyecto. Este proyecto pasó por la revisión técnica de la Cámara, o sea que no sé, yo no puedo cuestionar a los especialistas porque son ellos quienes dicen si el proyecto pasa o no pasa. Entonces, desde ahí quiero dejar súper en claro que este proyecto pasó por esa revisión. Y volver a insistir en que el Ministerio del Deporte hoy día tiene sus cápsulas, y se me olvidó delante mencionar que el programa Elige de Dirsano, que también estuvo la señora Daniela Godoy acompañándonos en esta comisión, ellos también hablaron de que están trabajando sobre este tema, que están levantando también cápsulas no solamente de alimentación, sino que también de lo que significa el ejercicio. Hace 2 días atrás veía el Día del Yoga, en donde hicieron una bonita campaña. Entonces, desde ahí, lo que uno dice es que sean estos materiales, estas cápsulas que sean utilizadas, que se aprovechen. Y voy a volver a insistir, no veo que necesitemos tantos recursos económicos para hacer esto. Yo de verdad creo que no se necesitan recursos económicos, porque los recursos económicos están invertidos en el recurso humano y en todo lo que se ha realizado a través de redes sociales también, y eso es fácil de verlo porque uno se mete a las redes y ve todo lo que van haciendo. Y eso, presidenta, yo decir también que si este proyecto es inconstitucional, voy a volver a insistir que para eso hay un tribunal, quien dirá el día de mañana si es inconstitucional o no. Y también insistir es que este es un proyecto que está pensado solo en época de pandemia.
Eso, Presidenta, muchas gracias. Yo también quiero sumarme a las últimas palabras que decía la diputada Erika y también las dijo el diputado Jaime Mulet, que hay que pensar que esto es para la pandemia, que es para este estado de catástrofe que estamos viviendo y que también hay que pensar en los que no tienen recursos. Yo creo que hoy día, más allá de si es constitucional o no, eso no lo determinamos nosotros y también me aprovecho de agradecerle las palabras al diputado Jaime Mulet porque también nos puso un argumento que no teníamos que tiene que ver con el espectro y con hasta dónde podemos llegar nosotros, ¿no? Don Carlos Cámara, esas son las indicaciones que tenemos, ¿verdad? No se presentaron más indicaciones. Es la única indicación, Presidenta, que se presentó. Don Sebastián Keitel y pasaríamos a la votación. Don Sebastián. Presidenta, no sé si estoy en lo correcto, pero ¿se puede volver a pedir al secretario que vuelva a revisar la admisibilidad de este proyecto como tal? ¿O a quien corresponda antes de votar? No sé, ahí quizás Jaime está diciendo que no, me imagino que tiene mucho más experiencia que yo, pero estaba preguntándolo ante mi desconocimiento sobre el tema, pero si es que se pudiese, me gustaría que se volviese a revisar. Ya tengo entendido, según lo que están explicando, que ya pasó la admisibilidad por parte de las personas que revisan eso. Si es así, no sé si se puede volver a pedir lo mismo o simplemente votemos y no hay problema, si no, no voy a ponerme a discutir más de la cuenta. Gracias, Presidente. De nada, Jaime Mulet. Gracias, Presidenta. No, yo creo que siempre se puede consultar, quiero ser preciso con Sebastiana, pero no corresponde, digamos. Yo creo que el secretario tomó una decisión, más que el secretario es la mesa. El secretario le emite un informe a la mesa, y más que la mesa del presidente. Yo fui vicepresidente de la Cámara y la verdad es que las facultades las tiene siempre el presidente, absolutamente. Los vicepresidentes, por eso el presidente que tiene la facultad con un informe del secretario de la corporación, que se lo hacen los asesores, ahí él mismo muchas veces lo ve. De manera que pasada la admisibilidad, creo yo no corresponde que se le consulte de nuevo, porque ya en el fondo lo acogió, ¿ah? Sin perjuicio de que si un diputado obviamente lo encuentra inconstitucional, tú puedes hacer reserva de constitucionalidad, Sebastián, ahora mismo en la comisión, y puede, bueno, después en la sala, después está el Tribunal Constitucional, o sea, siempre hay instancias, ¿ah? En eso el sistema chileno es muy riguroso. Si al final un proyecto llega a salir inconstitucional, termina en el Tribunal Constitucional y incluso si se aprueba y pasa el Tribunal Constitucional, después las personas pueden pedir la inaplicabilidad de la ley por inconstitucionalidad en cada caso en particular. O sea, hay muchos controles, digamos, para evitar situaciones abusivas, digamos. Pero siempre están en un gris, en un claroscuro, ¿ah? Es o no, te fijas, y al final hay interpretaciones como en todo el derecho y muchas veces esas interpretaciones pueden variar en el tiempo. Así que hay control. Yo sé que tú eres muy riguroso en tus convicciones y creo que tienes que tener la tranquilidad que hay otros controles por si te preocupa eso, digamos. Ahora, yo creo que es constitucional y yo hago una interpretación más laxa en esta materia, pero hay quienes hacen una interpretación más estricta. Eso, Presidenta, diría yo. Muchas gracias, pero en esa interpretación laxa yo creo que deberíamos proceder a votar y no ser nosotros quienes la declaremos así. ¿Le parece, don Carlos Cámara, secretario? Perfecto, votemos entonces. Votemos entonces. ¿Y puede leer bien el artículo con la indicación para tenerlo? La leemos bien, no hay ningún problema. Lo voy a compartir en pantalla, más como les decía, para tener más claridad. Como les señalaba antes, Presidenta, el artículo único del proyecto de ley consta de 2 incisos y la indicación de la diputada señora Olivera propone 3 modificaciones. La primera de ellas para agregar, luego de la expresión libre recepción, la expresión de cobertura nacional. Vale decir, lo que propone es que quede los canales de televisión de libre recepción de cobertura nacional. Esa es la primera modificación. Luego, para agregar, luego de la expresión señal principal, que se encuentra aquí en la 4ª línea, la expresión entre las 9 y 19 horas de cada día para delimitar el horario en el cual debería ser transmitida la franja. Y por último, para cambiar la duración de dicha franja en las 2 modalidades, primera que ella proponía de 30 minutos en el texto original y propone reemplazarlo por 20, y en el segundo caso de 60 minutos que propone reemplazarlo por 40. Si quiere, le leo cómo quedaría el inciso tal con las modificaciones tal cual fueron propuestas por la diputada Olivera.
Muchas gracias. Durante la vigencia del estado de catástrofe en el territorio nacional a raíz de la pandemia del COVID-19, los canales de televisión de libre recepción de cobertura nacional deberán destinar, a través de su señal principal, entre las 9 y 19 horas de cada día, 20 minutos ininterrumpidos de transmisión. Me perdí. 20 minutos ininterrumpidos de transmisión de contenidos de educación y actividad física, información nutricional y vida saludable, ya sea de producción propia o aquellos entregados por el Ministerio del Deporte. En el caso de que no opten por esta alternativa, deberán transmitir 40 minutos de los mismos contenidos, distribuidos en segmentos de no menos de 10 minutos durante el horario ya indicado. Esa es la... Ahí está. Ofrezco la palabra por última vez antes de votar, si es que... Bienvenido, don Fidel Espinosa. Ahí está. Y don Ricardo Celis también, no lo había saludado. Ya, procedemos a votar entonces. Presidenta, le propongo que, dado que son 3 indicaciones que van en el mismo sentido, propuestas por la misma autora, hagamos una sola votación, quizás, salvo que alguien quisiera pedir la votación separada, pero sí me parece que corresponde la votación del conjunto de las 3 indicaciones propuestas por la diputada Olivera. Perfecto. Votación entonces en conjunto, todas juntas, digamos, las 3 indicaciones. Ya, don Carlos. Perfecto. Bueno, don Andrés Celis. Yo me abstengo. Don Ricardo Celis. A favor. Don Fidel Espinosa. Don Fidel, que no se escuchó. A favor. Perfecto. Diputado Fuenzalida. Me abstengo. Diputado Keitel. Voy a fomentar mi voto. En el fondo, sigo pensando que un peso más dentro de un gasto que le corresponde al gobierno sigue siendo inconstitucional, como tal lo expliqué. Quiero hacer reserva de constitucionalidad sobre estas indicaciones o sobre el proyecto como tal. Y claramente entiendo el fondo y lo comparto, pero no comparto la forma, pero por lo mismo me abstengo sobre el tema. Gracias. Gracias a usted. Don Jaime Mulet. A favor. Doña Erika Olivera. Por favor. Don Pablo Prieto. A favor. Diputado Rentería. Me abstengo. Y finalmente nos falta la presidenta. A favor. A favor. 6 votos por la afirmativa. 4 abstenciones. Aprobado, presidenta. Aprobado entonces. Aprobada la indicación. Perfecto. Presidenta, ¿corresponde asignar el diputado informante también? ¿Alguien? Yo creo que la diputada Erika Olivera. ¿Alguien tiene? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Diputada informante, doña Erika Olivera, por ser también la autora. ¿Le parece, doña Erika? Y felicitaciones. Vamos con el segundo proyecto, don Carlos, entonces. Perfecto. Segundo proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 19.712 del deporte para dar prioridad en la asignación de los recursos del Fondo Nacional para Fomento del Deporte a los sectores más vulnerables de la población, boletín 13.546-13. En este proyecto no se presentaron indicaciones. Yo le ofrezco la palabra a don Sebastián Keitel y a quien quiera también tomar la palabra, pero por ser el autor. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidenta. Yo no sé si tengo mucho más que aportar. Creo que lo comenté la semana pasada, bien explicado. Creo que también el invitado que estuvo para exponer, que fue Claudio Osay, también fue súper claro de la importancia que tiene hoy día modificar la ley del deporte en relación a esto. Claramente yo no puedo estructurarlo a que sean porcentajes determinados que se determinen por parte del Estado chileno a la discapacidad o a las personas más vulnerables, porque eso también pasaría a ser no una atribución
son mías y por lo mismo yo acabo, a través de la modificación de la ley del deporte, trato de sugerir e incluir que dentro de realmente, independiente del gobierno de turno o de las personas a cargo que estén de distribuir los recursos, sí tengan en consideración como tal, y que lo diga la ley del deporte, tengan en consideración de que tienen que ir en prioridad los recursos destinados a las personas más vulnerables, el sector más vulnerable del país, y además a las personas con discapacidad. Esa es la idea base, central, y que a la larga creo que es muy necesario hoy en día. Gracias, presidente. De nada, pues. Don Carlos, no se presentaron indicaciones que estaban con la misma fecha del proyecto anterior. Don Jaime Mulet está pidiendo la palabra, suya. Presidenta, quiero argumentar, digamos, se va a votar el proyecto, entiendo. Sí. Por lo menos, bueno, creo yo que el proyecto me parece que está en el sentido correcto, ya que lo que plantea el proyecto es, en definitiva, orienta de alguna manera la acción del Ministerio del Deporte, ¿cierto? Aunque lo hace de manera genérica, pero me parece también importante al señalar que debe dar prioridad en la asignación de los recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte a los sectores más vulnerables de la población. Y si bien esto debería ser una situación de normalidad, ¿cierto? Muchas veces no ocurre. Y yo creo que el hecho de establecer y colocar en la ley esta disposición lo que nos permite es establecer la obligación también por parte de las autoridades que les toca administrar el fondo, el ministro o la ministra de turno, o el director del IND de turno, o la directora de turno, ¿cierto? O el CEREMI, en fin, dependiendo de la autoridad que tenga que tomar la decisión, el hecho de orientarlos hacia los sectores más vulnerables le establece esa carga, esa obligación. Me parece necesario. Muchas veces uno ve que por distintas razones, y no en este gobierno o en otro gobierno, me da lo mismo, digamos, muchas veces no opera de esa manera y la asignación de los recursos se hacen por otro tipo de razones, o razones políticas, partidistas, de amistad, o que a un director o ministro le gusta más un deporte que otro, en fin. Y hay unas asignaciones poco objetivas. ¿Ah? Creo que el asignarlo a los sectores más vulnerables, que son obviamente los más necesitados, que en Chile además son millones y millones de personas, que están, por ejemplo, los que están en el 40% más vulnerable de acuerdo al índice social de hogares. Son más de 3 millones de hogares chilenos que están en el 40% más vulnerable, no me acuerdo la cifra exacta, pero es impresionante. Y obviamente el Estado tiene que poner su ayuda especialmente a esos sectores, y que hoy día se determine expresamente en la ley de deporte esa obligación o establecer esa prioridad en la asignación de recursos, me parece significativo. Si bien es cierto, no se señalan montos, pero me parece significativo, una señal. Y es una ley, que hará en una ley de la República, que tiene el mismo rango que la ley de presupuesto y que por su especificidad tendrá que cumplirse. Nosotros vamos a poder exigirle a los directores de deporte y a los ministros que se priorice la inversión, voy a usar ese término, ¿cierto?, en los sectores más vulnerables en respecto de ese fondo. Así que me gusta el proyecto a mí también. Eso nomás. Muy bien. Me agrada lo positivo que han dividido don Jaime, y también muy generoso con esta comisión. Don Sebastián Keitel tiene la palabra. Buenos proyectos de ley, querida presidenta. Siempre trato de ser positivo, aunque a veces no me resulta. Sebastián, tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero que nada, agradecer ahí a Jaime Mulet por su apoyo en el proyecto, y también aclarar, creo que también lo dije la otra vez, pero es importante volverle a recordar que actualmente en un reglamento que existe adentro del IND sale que los recursos debieran ser destinados a... Pero es un reglamento y no una obligación como tal. Los reglamentos se pueden pasar realmente de manera súper así superficial y no siempre se cumplen como tal. Y se pueden además cambiar, modificar según, insisto, el gobierno de turno, según, insisto, la persona que está a cargo de destinar los recursos, y que parte de esos recursos por lo general van para proyectos que son bastante discutibles en la importancia que tienen, y que muchos de ellos no tienen relación alguna con las personas más vulnerables, relación alguna con las personas con discapacidad, y por eso es la importancia que, aunque no tenga el monto determinado, porque, insisto, no está dentro de mis atribuciones,
es la importancia de dejarlo en la ley del deporte estipulado como tal, y no solamente en un reglamento que se puede modificar de manera muy fácil por quien esté de turno a cargo de manejar las platas del deporte chileno. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado. Pasaríamos a la votación si no hay nadie más quiere hablar. Ok. Votamos entonces, señor secretario. Si usted tiene la palabra. Presidenta, no sé si querrán ver en el comparado quizás en, ¿Les parece que lo leamos? Sí. para que explique un poquito el tenor de las modificaciones que implica el proyecto de ley. Ningún problema. Ahí lo está pidiendo don Ricardo Cel, que hace así con su cabeza. Bueno, como pueden ver, aquí se trata de una modificación al artículo 43 de la Ley del Deporte, Ley 19.712, que en su artículo 43 establece los recursos, o sea, perdón, los destinos a los cuales deben asignarse los recursos del Fondo Nacional del Deporte. Entonces, establece 6 objetivos. Lo que hace el proyecto del diputado Keitel es en cada uno de ellos agregar al final de cada uno de estos objetivos una priorización hacia proyectos dirigidos a población vulnerable. Si quieren le leo cómo quedaría cada uno de ellos para su mejor comprensión. Artículo 43. Los recursos del fondo deberán destinarse a los siguientes objetivos. Letra A. Financiar total o parcialmente planes, programas, actividades y proyectos de fomento de la educación física y de la formación para el deporte, como asimismo de desarrollo de la ciencia del deporte y de capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos de las organizaciones deportivas. El diputado Keitel propone agregar y prioritariamente deberán destinarse a proyectos dirigidos a población vulnerable. Letra B. Fomentar y apoyar, a través de medidas específicas de financiamiento, el deporte escolar y recreativo. Y sobre este punto se propone agregarle y prioritariamente fomentarlos y apoyarlos en sectores donde se ubica la población vulnerable. Letra C. Apoyar financieramente al deporte de competición comunal, provincial, regional y nacional. Y aquí se propone agregar, destinando prioritariamente ese financiamiento a la población en edad escolar, población vulnerable y a personas en situación de discapacidad. La letra D, apoyar financieramente al deporte de proyección internacional y de alto rendimiento. Y aquí el número 4 del proyecto del diputado Keitel quiere agregar, destinando ese financiamiento prioritariamente a deportistas en sus etapas más tempranas, tanto en la detección como en su formación. La letra E del artículo 43 señala, financiar total o parcialmente la adquisición, construcción, ampliación y reparación de recintos para fines deportivos, y el proyecto propone agregar, destinando ese apoyo financiero prioritariamente a los territorios más carenciados y o vulnerables. Y letra F, fomentar y apoyar, a través de medidas específicas de financiamiento, el deporte adaptado y paralímpico. Y el proyecto también propone agregar, en el mismo sentido que los números anteriores, destinando prioritariamente estas medidas de financiamiento a los grupos más vulnerables de ese segmento deportivo. En eso consisten las modificaciones, Presidenta, para... Muchas gracias, don Carlos. Procedemos a votar. Bastante bueno. Los invito a votar a favor. Vamos, don Carlos, le tomo a usted la votación. Perfecto. Entonces, don Andrés Celis. Ahí sí, ahí sí. A ver, yo voto a favor, me parece un proyecto de ley que va en lo correcto. Además, establece orientaciones para priorizar al sector más vulnerable, los fondos del deporte. Así que creo que es un muy buen proyecto y es un aporte a lo que hoy no existe, porque muchas veces estos fondos van curiosamente a las mismas instituciones. Voto a favor. Don Ricardo Celis. Voto a favor. Quiero fundamentar mi voto en el sentido que creo que avanza en el sentido correcto, porque normalmente el deporte también es un elemento de discriminación. Así como existe discriminación alimentaria, económica, también existe discriminación desde el punto de vista del acceso al deporte. Así que creo que esta es una cuestión que avanza en el sentido correcto y le da una categoría como para que sea respetada de aquí en adelante. Me parece bien. A favor. Muchas gracias, don Ricardo. Diputado Fuenzalías. Yo me abstengo. Don Sebastián Keitel. A favor, totalmente. Diputado Molet. A favor. Diputado Olivera.
No se le escuchó, diputada. A favor, presidente. Diputado Prieto, Juan Pablo. Carlos, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Yo voto a favor, pero igual quiero hacer los comentarios que hice cuando se empezó a ver el proyecto, cuando estuvo gente de gobierno, en el sentido de que ojalá exista una mayor fiscalización y que los recursos lleguen realmente a las instituciones, no tan solo del fútbol, sino que instituciones que son bastante pobres de otras disciplinas distintas, y tratar de detectar a los verdaderas mafias que existen en preparar proyectos en la cual debiera existir esa fiscalización para poder detectarlos, porque lo hacen los proyectos a todos y se adjudican también a través del gobierno regional. Pero lo más triste de todo es que también ellos cobran a través de estos proyectos. Entonces, yo iba a tratar de poner una indicación, pero al final no quise entrampar más y atrasar más este proyecto, así que voto feliz a favor, pero ojalá exista una fiscalización del IND en este caso, para que no siga ocurriendo lo que ha pasado siempre. Perfecto, diputado. Diputado Rentería. Por. Y presidenta. Yo voto a favor, porque aparte soy firmante y le agradezco mucho a Sebastián que me haya permitido, porque encuentro que es un proyecto que, como dijeron todos, va en un muy buen sentido, y lo único que voy a lamentar es que no haya sido con una unanimidad. Bueno, a favor, presidente. Perfecto, presidenta. Entonces, con 8 votos a favor y una abstención, está aprobado en particular también, presidente. Perfecto, aprobado entonces. Felicitaciones a don Sebastián. Vuelvo a repetir, necesitamos el voto del diputado Fuenzalía para que fuera unánime. Ya pues, ¿estamos? No, no estamos. Y No tenemos que designar diputado informante como en todos los proyectos. Don Sebastián, ¿le parece? Yo propongo a don Sebastián Keitel por ser el autor y por un tan buen proyecto. Yo tengo algo que decirles antes porque hemos cumplido con la misión de toda esta comisión, pero a propósito de lo que se habló al principio de la comisión respecto de el punto que dijo Pablo Prieto respecto del Senado y este retraso que tiene el Senado, bla, 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 ahí en la comisión que yo estoy de Seguridad Ciudadana se hizo una comisión bicameral, o sea, se unió con el Senado. Y estábamos hablando con el ITA, secretario, le vamos a preguntar a usted después si puede existir una instancia de este tipo, si verlo con salud en el Senado, o con qué comisión allá, porque como no tienen comisión de deporte, podríamos hacer este enlace o este gancho o como se llame, pero para poder avanzar en los proyectos y para poder ver qué pasa. No sé si usted nos puede... En educación parece. ¿Educación? Educación lo ven en el Senado, sí. En educación. Exactamente. Los temas de deportes los ve la Comisión de Educación en el Senado. Y lo que usted señala, presidenta, es a propósito del tema que surgió en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que ellos propusieron tener una comisión bicameral, una instancia que contemplan la Constitución y la ley orgánica especialmente, pero que requiere un acuerdo de los comités, un acuerdo mayor, quizás que podría ser una instancia, quizás por lo menos, en este caso de coordinación, quizás para poder ver la priorización de los proyectos o establecer. Eso es una manera, quizás otra manera también sería más informalmente, quizás alguna reunión directamente de los presidentes o de miembros de las comisiones, como ustedes quisieran acordarlo, para poder tener esta conversación. ¿Y eso lo podríamos hacer de manera formal, don Carlos, que mandarle alguna, no sé, como yo como presidenta, mandarle algo para la presidenta de allá, o presidente, y poder hacer algún tipo de reunión, alguna cosa, pero pronto, para tener una buena respuesta a don Pablo Prieto? Sí, pero usted dice una reunión a nivel, digamos, de presidentes, y antes de ¿ya? Lo vemos nosotros, don Carlos. Sí, lo vemos nosotros internamente. ¿Alguien me habla? Yo, soy Elizabeth, sí. Presidenta, es que en el fondo lo que yo le había sugerido, que no sé si se podrá y quizás Carlos nos puede ayudar porque él tiene mucha más experiencia que yo, que en el fondo los asuntos de deporte actualmente están radicados en la Comisión de Educación del Senado. Sí. Quizás si nosotros lográramos cambiar eso y que se radicaran en la Comisión de Salud, podría tener más sentido y de alguna manera, como el deporte incide directamente en la salud física y mental de las personas,
los integrantes de la Comisión de Salud le darían más importancia a los proyectos de deporte, que quizás no le dan los integrantes de la Comisión de Educación. Entonces, quizás esa sería una alternativa, pero yo no sé realmente, súper honesta, cómo eso se puede cambiar. Ahora, como somos poder legislativo, sabemos que podemos cambiar todo lo que no funcione, pero ahí se lo dejo a Carlos. Sí, pero yo le quiero agradecer, Elita, porque es una excelente idea, porque ella me la había mencionado, yo no la supe transmitir bien, pero bastante, al pensarla, claro, tiene mucha lógica que para la gente de salud tenga más importancia el deporte que para la gente de educación. Yo creo que por ahí sería una buena instancia. Don Sebastián, Keitel. Gracias, Presidenta. Yo comparto lo que dice la Eli y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que me complica, que creo y no sé si la Erika que está levantando la mano va a decir lo mismo, pero Salud también está colapsado con proyectos. Y en ese sentido, yo no sé qué está más colapsado hoy día, si educación o salud. Claramente el deporte tiene más relación de alguna u otra manera, quizás con temas de salud, hay otros que son de educación, pero no sé si se podrá destinar según el tipo de proyecto que vaya a una u otra comisión. No sé si eso es planteable y es ejecutable, pero según el contexto, según el fondo que tenga el proyecto, ojalá como comisión nosotros nos pongamos de acuerdo en que vaya a educación, en que vaya a desarrollo social, en que vaya a salud. No sé si se puede, si está dentro de nuestras atribuciones, que podamos modificar eso, para que no se queden durmiendo en educación, para que no se queden durmiendo si es que cambiamos a salud o a donde vaya. Por lo que veo ahí, don Carlito está haciendo como que no se puede, pero es una alternativa que me parecía que podía ser ideal y no colapsar aún más a salud y no dejarlo nuevamente bajo las carpetas de la cantidad de proyectos que deben de tener. Gracias. Le agradezco, Sebastián, su opinión y efectivamente le vamos a preguntar a don Carlos, pero antes la palabra la tiene doña Erika. Gracias, Presidenta. Sí, yo había pensado algo similar a exactamente igual a lo que propuso Eli. También le iba a preguntar si se podía, en el fondo, hacer la solicitud de cambio de comisión. Y lo otro que también quiero preguntarle a don Carlos, de no poder cambiarse a otra comisión, que sería fabuloso que se fuesen todos estos proyectos de salud porque van netamente relacionados, pero no sé si se puede solicitar a lo mejor una sesión especial a la Comisión de Educación del Senado solo para ver temas de deporte, o sea, para ver los proyectos de deporte, que era lo que dijo al principio, no sé quién lo mencionó, y en el fondo, que en la Comisión de Seguridad lo hicieron. Quizás nosotros levantar esa solicitud y no sé si eso estará dentro de las posibilidades. La verdad es que yo veo súper complicado el tema de deporte en el Senado, porque la verdad es que uno no le ve salida por ningún lado, entonces sería bueno que don Carlos nos pueda orientar en ese sentido. Gracias. Doña Erika, yo soy más optimista y yo sí le veo salida, pero lamentablemente en los tiempos que corren hoy por el tema de COVID es que ha sido más complejo para mí, por ejemplo, lo que yo les dije, yo no tengo problema de ir y hablar, pero no estar presente lo hace más complejo. Don Carlos. Presidenta, bueno, respecto a hay un tema también de organización interna de cada Cámara, en este caso. El Senado tiene estuve viendo a la pasada mientras ustedes conversaban, cerca de 17 comisiones permanentes, nosotros tenemos 25, 26, o sea, evidentemente también tienden a aglomerar más temas dentro de cada comisión, es evidente que también ahí se produce una recarga. Entre educación y salud, sinceramente no sé, sobre todo dado el tiempo que vivimos, no sé cuál estará más ocupada. Yo sé que la Comisión de Educación, por lo menos en la Cámara, ha estado lamentablemente algunos años bastante ocupada cuando no ha habido reformas educacionales grandes, pero en este caso, en este año, creo que la Comisión de Salud debe ser quizás la más demandada de la Cámara junto con Hacienda, o las que tradicionalmente tienen una gran cantidad de trabajo. Y pedirles a ellos que en realidad vean, que una comisión vea digamos, en desmedro de la otra, es un tema que sinceramente queda dentro de la forma en que cada Cámara organiza la forma de tramitar sus asuntos, ¿no? Que es un tema que tener que tener esa independencia de criterio para poder establecerlo. La alternativa de establecer una comisión bicameral lo voy a ver bien para ver el mecanismo, porque si bien la Constitución contempla esa posibilidad, hay que ver cómo activarla. Voy a ver lo que sucedió con la Comisión de Seguridad Ciudadana,
además para poder quizás tener una reunión que, como digo yo, quizás de coordinación más que de trabajo legislativo probablemente tal, y poder llevar adelante esa iniciativa. Muchas gracias, don Carlos. Nos comprometemos los dos con la comisión Sí, para la próxima perfecto. sesión tener una respuesta clara y para que nuestro diputado atienda la palabra a don Jaime Mulet. Muy breve, Presidenta. Estaba escuchando los diputados que puedan y que tienen referente político en el Senado pueden ayudar también. Normalmente opera así. Los de la UDI respecto de los senadores UDI, RN, EN, los de CDC, en fin. La Federación Regionalista Verde Social no tiene senadores. Somos solo 3 diputados por independiente. Por ahora, de manera que poco podemos ayudar ahí. Pero a veces tenemos algunos amigos. Entonces, Evópoli, por ejemplo, tiene ahí está el senador Kass, en fin, RN, la UDI tienen. Digo esto porque normalmente opera, aunque obviamente tiene todas sus complejidades, pero no está de más hacer un esfuerzo. Tenemos muchos proyectos de ley que están esperando, durmiendo el sueño de los justos en el Senado, así que hago nomás ese recordatorio, que lo sabemos, pero para no olvidarnos también de hacer ese esfuerzo. Eso es nomás, Presidente, gracias. Gracias, diputado Jaime Mulet, y bueno, agradecerles a toda esta sesión. Se aprobaron 2 proyectos, lo que es muy bueno para esta comisión, así que por haberse cumplido el objeto de esta se levanta. Que tengan buen día y cuídense mucho, que esto no ha terminado.